Bueno, buenas noches. Estamos pocos, pero igual los demás pueden. Bueno, profe, ¿cómo vamos? Todo tranquilo, todo bien. Un poquito tarde realmente, pero igual si van entrando más adelante no hay problema. Yo también esto está siendo grabado, entonces voy a poder subir a la plataforma para que todos tengan acceso. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, Sí, yo acá, Michel, yo todo bien, tranquilo. estoy acá con Danilo. Ah, perfecto, perfecto, son varios, sí, sí. Y esto ya habíamos visto, pero igual voy a hacer un repaso para recordar, porque es muy fresco, todavía no hicimos muchas pruebas. Esto era para conectarnos a una base de datos con PHP. En este caso es base de datos MySQL específicamente. En cuanto a teoría, ahora hay muchas marcas de base de datos y de acuerdo a eso tenemos que elegir la librería para conectarnos. Y voy a adelantar un poquito. Este sería el archivo de conexión. Si se fijan aquí dice MySQL y porque esta es una función para conectarse a MySQL. MySQL, esa marca específicamente, o MariaDB. O sea, esta función no sirve para conectarse a Oracle, ni a Postgres, ni a ninguna otra. Si queremos conectar a otra base de datos, tenemos que usar una función específica para esa base de datos. O también hoy día hay otra librería que se llama PDO, que es genérica para cualquier marca. Entonces, en el día de hoy vamos a ver primero esta librería exclusiva de MySQL y luego veremos el 2.7 que es una función o una librería que ya está incorporada, ¿verdad? Que es genérica, que sirve para cualquier marca. Una PDO. Voy a abrir para tener un adelanto. Es casi igual, o sea, acá nomás cambia. En vez de poner acá la palabra MySQL y se pone la palabra PDO, el nombre de la función. Y luego aquí van los parámetros. Este primer parámetro es que nos vamos a conectar a una base de datos de tipo MySQL. Sí, y entonces si queremos conectarnos a Oracle o otra cosa, o cambiamos de marca por algún motivo laboral, acá nomás se cambia la palabra MySQL por la nueva palabra. Entonces no hace falta tocar nada del resto del código, todo el resto del código es exactamente igual. Bueno, voy a continuar. Entonces, vuelvo otra vez. O sea, hay muchas marcas de base de datos y hay algunas herramientas como Adminer o PHPMyAdmin, que es un administrador de bases de datos. Esta es la pantalla principal de Adminer. Para entrar a esto, ahora hay que entrar por aquí. Con estos usuarios que están compartidos. Y esto sería, esa es la versión 4.7.7 y en la presentación que hay 4.2.5, o sea, esto es un poco más nuevo. Entonces aquí podemos entrar a la base de datos y aquí podemos crear tablas, ¿verdad? Aquí ya hay algunas tablas. Y ustedes pueden crear todas las tablas que deseen. Aquí hay una tabla que se llama alumnos, que tiene algunos campos que son estos. Y que tiene algunos datos que son estos. Un solo dato en este momento. Y también habíamos visto cómo hacer el listado. Vamos a ver. Este sería el código del listado. Siempre es todo un tema cómo explicar esto, cómo hacer para que se quede, para que sea súper claro. Lo que yo busco es que el código sea autoexplicable, que el código ya sea fácil de leer. Por eso pongo en una presentación, pongo así bien corto. Esto se puede hacer de forma más compleja, con más líneas de código también. Pero en este caso, creo que es fácil de leer. Si se fijan, tenemos una variable que es la variable de la conexión.
Y tenemos otra variable que es un texto del SQL. En el caso de esta variable de B, sí ya conecta luego. Y acá tenemos que reemplazar con nuestros propios datos, ¿verdad? Pues esta clave, tenemos que reemplazar con la clave que conocemos. Y aquí con el SQL que queremos hacer, y aquí sí, esta tercera o cuarta línea, resultado significa ejecutar el SQL, de query, significa ejecutar el SQL que le pasamos. Y luego, ¿verdad? Como ese SQL puede tener más de un resultado, tenemos que usar un ciclo repetitivo, puede ser mientras o puede ser for, o puede ser for each, hay varios. Entonces, de esta forma podemos ir mostrando en pantalla cada uno de los resultados. Esto lo que hace es asigna en una variable de tipo vector o array cada uno de los resultados. Si queremos, por ejemplo, el alumno podría tener documento y nombre, entonces ponemos documento y nombre, vamos accediendo a los datos. Si ese dato alumno tiene más cosas, por ejemplo, nombre, cédula, apellido, calificación, ¿verdad? Tenemos que seguir este modelo y ir agregando el resto de las cosas. Es así de simple. Este HR significa imprimir una línea en blanco o darle un enter. ¿Será que tengo esto como para ver? No lo sé, vamos a ver. En teoría aquí tiene que estar ya esto ejecutado. No sé si alguien lo ha hecho, si yo lo he hecho. Aquí hay una lista de personas aquí. Por ejemplo, Micha lo ha hecho súper bien. Esto está súper bien, con bien en la parte visual, ¿verdad? Porque muestra todo bien. Entonces sería la ID. Probablemente haya creado un valor número 1, después lo borró, por eso arranca en 2. Ahí son valores borrados. Y a ver si hay otro más. Y para ver este código fuente, ¿verdad? Tenemos que encontrar una herramienta de ver código fuente. Bueno, voy a continuar. Sí, también se puede hacer en lo que es alta de registro, o sea, insertar datos. También con el mismo ejemplo de alumnos, hay que crear un formulario con cada uno de los datos que queremos insertar y luego un botón para enviar. Eso sería parte 1 y parte 2, sí, ya es más complicado, que es nuevamente conectarse a la base de datos. Aquí hay que ponerlos, hay que reemplazar por el usuario y la clave correcta. Y luego preparar un SQL de tipo insert o de inserción. Entonces aquí ponemos los datos que queremos insertar, los campos. El campo ID o identificador es automático, entonces no hace falta ponerlo aquí. Automático significa que el primer valor va a ser 1, después va a ser 2, así automáticamente va a ir incrementando. Eso se puede configurar, también se puede poner para que inicie en otro número, etc. O se puede poner que no sea automático y ingresarlo también manualmente. Se puede hacer de varias formas. Y aquí los valores que recibimos con la palabra clave request. Request significa valor que recibimos de un formulario. Esto sirve para cualquier tipo de valor que recibimos de un formulario. Aquí vemos el formulario nuevamente. Estos formularios, al final se le puede poner el tipo de formulario, si es un formulario POST o GET, que cambia un poquitito la seguridad nada más. En el caso de GET, las variables van en la barra de direcciones, o sea, aquí arriba. En el otro caso van ocultos, un poquito más seguro. Y así como existe la palabra request, que permite recibir cualquier valor que formulario. Mis clases de mutaciones. Ella me dijo, ve el libro también, pero ahí está ayuda, no sé qué. Yo no sé si se está lamiendo una. Que especifica que el tipo de datos que tuvo que venir, que de cualquier forma tuvo que haber venido de un formulario tipo GET. Se puede cambiar esta palabra por eso o se puede cambiar esta palabra por POST.
que fuerza que todo haya venido por post. Sí, pues, te escucho. Hay que poner respuesta, es lo más fácil, no sé si lo más seguro, pero esto sí para cualquier tipo de problema. Ya lo veremos más adelante. Ahí es la misma lógica, hacer un SQL y luego ejecutarlo. Nada más que eso. También se puede Es que uno de los ítems era clase de mutación, no sé qué, ¿verdad? Vamos a ver. Que también la misma lógica. Es lo mismo, pero cambiando un poco el SQL. Voy a hacer esto, pero comparando con la presentación 2.7. Si se fijan entre una presentación y la otra, esto lo hice más bien para que vean los dos modelos ahora, porque prácticamente todo el código es igual. Para hacerlo un poco distinto, en un caso utilicé while, en otro caso usé for each, que significa para cada registro encontrado, para cada valor. Es también un ciclo repetitivo. Pero prácticamente reutilicé la misma presentación cambiando un par de líneas, específicamente la línea de conexión. O sea que todo lo que vimos en la presentación 2.5 también se repite en la 2.7 porque es hacer lo mismo con otra librería que se llama PDO. ¿Cuál conviene más usar en el día a día? Cualquiera, da lo mismo. PDO tiene la ventaja que si algún día quieren migrar a otra marca, tienen que tocar nada más que una palabra que es esta. En el caso que no piensan migrar, quieren hacer esa aplicación y listo, pueden usar MySQL y sin problemas. Acá pues un par de ejercicios que no se entregan. Bueno, esto sería todo por esta presentación. Este cuestionario casi todos ya lo han hecho, súper bien. Esta otra organización no le puse cuestionario porque básicamente van a hacer las mismas preguntas que en el 2.5. La única pregunta distinta sería qué es PDO, ¿verdad? Después el resto todo es igual. Sí le agregué como una tarea aparte opcional está, que la idea es acceder a este sitio, a este link, este enlace, que es un código fuente, ejemplo de código fuente gratuito, que es una especie de tienda de comidas, de hamburguesas, que consta de dos partes, front-end. ¿Qué significa front-end? Es la parte que ve el usuario final. Por ejemplo, en un McDonald's, el front-end podría estar en un televisor, una pantalla gigante para que el cliente mire las hamburguesas. Y en cambio el back-end sí ya es para que el funcionario cargue los productos, actualice los precios, generalmente lo que el cliente no ve. Vamos a ver la demostración. Esta sería la demostración del front-end. Si vemos aquí hay un par de hamburguesas que podemos comprarlas en un precio. Da un poco hambre ver esto, pero podemos ordenar. Tiene que andar esto, ¿qué pasa? No sé. Así como tiene hamburguesas, aquí están. También hay aperitivos. Esto está pensado no para ordenar online, esto está pensado para un local como de comidas rápidas como McDonald's o Burger King, en el cual uno ve la pantalla y le dice a la cajera, quiero, servirme. Más bien esto está pensado para visualizar en una pantalla gigante. Bueno, serían aperitivos, y también ensaladas, también tiene bebidas y también tiene postres. Todo esto es el front-end, la parte que ve el usuario. Y ahora nos vamos al back-end.
que sería esto. Esto sí es un listado clásico que tiene precios. Acá, por ejemplo, dice algo de Sandown, de chocolate, algo así. Está en francés, creo que el código originalmente es de Francia. Aquí podemos ver el producto que es este, atrás, y podemos modificarlo, para cambiar las palabras, cambiar el precio y cambiar la imagen. Podemos volver. Podemos eliminar también cualquiera de los productos, vamos a eliminar algo. Pregunto si estoy seguro. No está permitido porque es una demostración, claro. O sea que si eliminamos aquí, no, la demostración va a dejar de funcionar. Bueno, y la tarea opcional es descargar este código, aquí, descargar archivos. Esto. Y luego esto hay que subirlo a nuestro sitio, ahora a nuestro link, a nuestra nube, perdón. Vamos a entrar a la nube. Voy a copiar este enlace antes que nada. Aquí nos vamos a la nube que estamos utilizando para este curso, ¿verdad? Cada uno otra vez es libre de utilizar la nube que prefiera. Yo les facilito esto porque es lo que me es más fácil conseguir, ¿verdad? Y es muy similar a cualquier otra. Entramos a lo mismo de este editor de código. Uno puede utilizar también otro como Visual Studio Code, pero esto es fácil porque no hace falta instalar nada. Aquí ya nos abre la carpeta de programación 3. Pues ya se acuerda de todo lo que hicimos, ¿verdad? Bueno. Y tiene que tener algo que se llama terminal. ¿Dónde está esto? Segundo. En alguna parte de eso tiene la opción de abrir una terminal. Voy a buscarlo. ¿Será que hoy no encontraré? Sí, para que la terminal funcione, el proyecto hay que conectarse por SSH. ¿Será que yo lo conecté por SSH? Aquí está, perdón, ya lo encontré. Haciendo clic derecho aquí aparece la opción SSH terminal. Me pareció que había en varios lugares, hoy no estaba encontrando, pero ya encontré. Entonces, esto lo que hace es abrir una ventana de terminal conectada al servidor. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos ejecutar comandos directamente en ese sistema operativo Linux. Y por ejemplo, si quiero descargar, una forma fácil es de wget, pegar el enlace de la descarga. Está descargando. ¿Será que está descargando? Está guardando como index.html, creo que está descargando mal. O sea, estaba poniéndole un mal nombre nada más. Vamos a ver aquí. Esto se puede descargar de varias formas. También se puede descargar acá en nuestra máquina misma. Tiene 4 megas. Se llama burger.zip. Voy a cancelar esto. Y esto puedo hacerlo de varias formas. Acá, por ejemplo, le puedo renombrar este index.html a burger.zip. Si uno le es cómodo usar la terminal, súper recomendado. Si no le es cómodo, tiene otras opciones. La terminal tiene muchas cosas por investigar. Por ejemplo, un comando mc, que es un administrador de archivos, que nos permite hacer enter sobre burger.zip y ya descomprime. Y luego podemos del otro lado entrar en public. Y aquí, por ejemplo, voy a crear una carpeta que va a llamar burger.
Y aquí voy a descomprimir todo. Ya descomprimí todo. Estoy haciendo por el camino más, por la forma más a nivel de Linux comandos, ¿verdad? También se puede usar aquí clic derecho y subir un archivo con la opción upload, podemos subir un archivo en una carpeta de nuestra máquina. Bueno, eso ya descomprimí, voy a cerrar esto, no importa. Y entonces aquí tiene que aparecer. Si no aparece, hay que darle un refresh. Entonces aquí ya aparece fotos y aquí está Burger. ¿Esto va a funcionar ya mismo? No lo creo. Para que funcione esto tenemos que fijarnos en la base de datos si está todo bien. De hecho, yo creo que sospechosamente aquí trae un burger.sql, que es una base de datos. Entonces probablemente tenemos que ejecutar este SQL. Para ejecutar este SQL tenemos que copiar esto aquí y nos vamos a aquí. Y todo esto que hacemos a algunos alumnos les puede parecer sencillo porque ya tienen experiencia, y los que no tienen experiencia en estos lenguajes les va a parecer muy complicado. Pero nada más es cuestión de practicar, probar, prueba y error, y cualquier duda que tengan pueden hablar entre ustedes, también pueden consultar a mí, sin problema estoy para ayudar cualquier día. Bueno, entonces entramos aquí en la base de datos y tenemos que ir aquí en SQL y pegamos el código que acabamos de copiar y le damos ejecutar. Y si no hay errores, cosa que no hay, súper bien, significa que hemos sobrevivido a la parte de migración de SQL. Ya tenemos entonces, tenemos importada la base de datos de la tienda de hamburguesas, de comidas rápidas. Ahora lo que tenemos que fijarnos es el archivo de conexión donde está y ponerle el usuario y la clave que nosotros tenemos modificado sin tiempo. Bueno, entonces vamos a buscar la base de datos donde está. Probablemente esté, acá yo no veo nada con, acá está admin database. Todo esto realmente es mirando y tratando de encontrar, ¿verdad? Porque esto puede estar programado de varias formas. La recomendación de usar un framework es que un marco de trabajo, una forma de hacer, entonces es más fácil encontrar dónde están las cosas. Igual me tardé muy poco en encontrar. Entonces la base de datos tiene que llamarse programación 3. El usuario tiene que llamarse programación 3 y la contraseña no la recuerdo, está en la plataforma. Era muy complicada la contraseña. Aquí está. Perfecto. Y con esto ya podemos ver si funciona. Este código yo utilicé muchas veces en el pasado como demo, como muestra. Pero en este caso estamos utilizando una nube, una plataforma súper actualizada. O sea, puede ser que algunas cosas hayan dejado de funcionar, pero vamos a ver para estar seguros. Entonces nos vamos otra vez a programación 3. Y entramos en la carpeta que he creado que se llama Burger. Vamos a ver. Oh, aquí están los productos. Súper bien. Ya levantó. Solo para probar más voy a hacer algo. Voy a cambiarle la clave a lo que esté equivocado. Le doy resguardar. Y volvemos a probar. Y nos fijamos que aquí sí hay un error, ¿verdad? Muestra un error. Acceso denegado a la base de datos. Entonces muestra el sitio, pero sin los productos que están en la base de datos. Vamos a poner bien. Vuelvo a guardar y vuelve a funcionar. Sí, correcto. Entonces, esto sería el front-end como hemos comentado. Y luego queremos entrar al back-end. ¿Cómo entramos al back-end? No tengo idea. Imagino que es esta carpeta admin. Entonces, para entrar a esto hay que poner acá barra admin. Ya está. Y aquí están los productos. Y aquí sí se puede modificar. A ver. Entonces, esto vale $4.9. Yo creo que valga $55. Estoy
poco más caro. Entonces aquí aparece $55. Y si nos vamos al front-end, este postre Sundown, a ver si vale menos. Si vale más. Sí, aquí está, $55, súper caro. Bueno. Ahora sí, esto sería todo por la clase de hoy. Súper les recomiendo probar este código. Es un código sencillo pero completo. O sea, sirve para hacer una pequeña tienda. Entonces, esto, si van a hacer alguna cosa en su proyecto de TCC que tenga que ver con algo de esto, ¿verdad? Ya les permite trabajar con imágenes, con precios, con estilo visual. Fíjense que esto está diseñado de forma atractiva. Y hacer pequeños experimentos de código. No tienen mucho código, pero tienen. Esta sería la conexión. Y también es importante ver distintos estilos de programación. En este caso realmente se nota que es un programador que viene de la escuela de Java, por la forma que programó. Aquí se conecta utilizando la librería PDO. Aquí tiene un código para insertar. Aquí tiene otro para actualizar, para ver, para borrar. Bueno, y ahora sí creo que ya podría ser todo por hoy. Este video voy a subirlo, entonces tendremos todos acceso. Y un tema que nos falta hablar es qué haremos, es decir, tendremos trabajo práctico a final de semestre. Mi idea era, junto con la otra materia que es ingeniería de software, tratar de tener una previa beta muy alfa inicial de lo que sería el proyecto de TCC en web y base de datos. Un programa prototipo por lo menos, pero por una cuestión de tiempo yo no sé si estamos llegando a ese nivel de programación aún. Sí, me gustaría consultarles si se sienten preparados para hacer algo ya muy básico o si no, vemos nomás otra opción. Igual vamos de acá hasta el fin de semestre, vamos a super meterle programación para tratar de llegar súper bien preparados para todo. Y también en el próximo semestre en Ingeniería de Software 2 vamos a seguir viendo temas relacionados a programación web, móvil y otras cosas que les permita hacer un súper buen TCC. Bueno, ¿y qué veremos en la próxima clase? Si vamos a ver un ejemplo de aplicación. Hoy vimos esa aplicación de comida, ¿verdad? Vamos a ver una aplicación, ejemplo, utilizando una librería que se llama Admin LTE. ¿Dónde está? No sé, aquí está la aplicación y está el código, pero no está visualmente. Visualmente podemos verlo aquí, Admin LTE. Utilizando esto. Realmente a nivel de código no cambia mucho, sigue todo más o menos igual. Hay una base de datos y un poquito de código. Lo que nos permite esto es tener ya importar una librería visual que hace que la aplicación se vea más elegante, nada más que eso. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Sí, con respecto a el SQL. Sí. En vez de usar sentencias, o sea, escribir en el PHP las sentencias SQL, ¿se puede llamar a procedimientos almacenados? Perfectamente se puede, sí. Ah, ok. Sí, no tengo más ningún ejemplo aquí realmente, pero a ver. Claro, aquí por ejemplo hay un insert. En vez de este insert uno podría poner nomás ya llamar a tal función, ¿verdad? Y que la función haga todo por dentro. Entonces queda más ordenado visualmente. Es buena idea, es una buena estrategia. Y también hay personas que prefieren que la parte web sea solo para mostrar datos y tipo que no tenga mucha complejidad. Entonces, toda la programación hacen del lado de la base de datos. O sea,
estrategias que uno puede decidirla. No hay una receta en este momento que sea la mejor de todas. Todo está todavía muy en discusión a nivel de programación mundial. Cada uno tiene su idea propia, digamos. Ok, muchas gracias. No. Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Cualquier consulta pueden hacerla sin problemas en la plataforma y que tengan todo un buen fin de semana y cualquier cosa a las órdenes. Dale, profesor. Buenas noches. Hasta luego.